Amén. Quiero enseñarle hoy, quiero compartirle algo. Quiero que me ponga atención a lo que quiero enseñarle. Quiero que vaya al Evangelio de San Marcos. Quiero que busque el libro de San Marcos. Quiero leerle el capítulo 14, versículo 3, que dice ahí como prefacio: Jesús es ungido en Betania. Dice la palabra de Dios, escuche por favor lo que dice la Biblia. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Diga conmigo, mucho precio. Pero dígalo mejor, mucho precio. Sea caro para que entienda. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí diciendo: ¿para qué se ha hecho esto de este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Verso 6 dice: pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis ¿a quién? Dígalo fuerte, ¿a quién? A los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Si usted leyó conmigo, quiero que se enfatice o se centre versículo 4, 5 y 6. Quiero que entienda por el amor de Dios esto de aquí. Jesús está en un lugar y una mujer viene y le trae un perfume muy caro. ¿Cuántos denarios? 300 denarios. Acuérdese que el salario era un denario al día. Casi 300 días de trabajo. Esta mujer le nace en su corazón bendecir a Jesús. Pero la gente que estaba en ese lugar, discípulos, claro que sí, seguidores de Jesús, comenzaron a murmurar y comenzaron a hablar lo que esta mujer estaba haciendo. ¿Por qué, pastor, estos discípulos comenzaron a murmurar? Primero quiero que entiendan, porque no entendían lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando la gente no entiende lo que está sucediendo, tiene la tendencia a murmurar, a criticar o a hablar las cosas sin saber lo que está sucediendo. Ahora, alguien de la multitud dijo: ¿por qué no le damos esto a los pobres? Ahora, suena un poco la palabra que Jesús usa: a los pobres siempre lo vas a tener. Otro día puedes hacerle bien a los pobres, pero a mí no me tendréis siempre. Jesús está hablando de pobreza. Diga conmigo, pobreza. Porque lo que ellos están atravesando en ese momento es por causa de la pobreza mental que tienen los discípulos. Y a causa de la pobreza que tienen, no entienden el verdadero significado de lo que está sucediendo, el verdadero significado de lo que la mujer está haciendo. Y eso es lo que hoy quiero hablarle un poco acerca de lo que es la pobreza. Diga conmigo, pobreza. Ahora, cuando le hablo de la pobreza, es un tema bastante controversial. Este tema es bastante controversial porque lastimosamente muchas personas la sufren. Y vemos un alto porcentaje de la población a nivel mundial que vive bajo pobreza. Amén. Entonces, ¿qué es la pobreza, pastor? Es la escasez o carencia de lo necesario para vivir. Esa es la pobreza. Se lo repito, es la escasez o carencia de lo necesario
para vivir. Ahora, quiero que entienda algo. Esta mujer quiere bendecir al Señor, pero la gente no entiende lo que está pasando. A veces Dios quiere bendecirnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros, pero lamentablemente a causa de la pobreza mental, la gente no comprende el plan y el propósito del Dios Todopoderoso. Cuando hablamos de pobreza, hay tres tipos, según lo que estábamos leyendo de pobreza. Hablamos de la pobreza física, hablamos de la gente que pasa necesidades. Los discípulos le dicen a Jesús: ¿por qué no le dimos a los pobres? Esto le hubiera cambiado la vida a alguien. Estos 300 denarios hubieran favorecido a alguna familia necesitada. Jesús dice: siempre tendrás a los pobres. También hablamos, según la palabra de Dios, habla de la pobreza espiritual. Cuando Jesús enseña en Mateo capítulo 5, Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También hay pobreza espiritualmente hablando, pero cuando le hablo de pobreza, quiero hablarle de la pobreza mental. De eso es lo que hoy quiero hablarle. Vamos, toque a dos personas y dígale: hay que salir de la pobreza mental. Porque si no salimos de la pobreza mental, escúcheme lo que le voy a decir. Puede el Dios de los cielos derramar sobre usted bendición. Puede usted recibir hoy $1.000.000. Mañana se los gasta y a la semana siguió siendo pobre. ¿Por qué, pastor? Porque nunca cambió su manera de pensar. Porque nunca entendió para qué Dios lo bendijo. Porque nunca entendió el plan del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que encontramos hoy dentro de la congregación. Dios derramando sus bendiciones. Pero la gente, por la mentalidad que tiene, no entendió el plan de Dios. Esta mujer le nace bendecir a Jesús. Nadie le dijo que la bendiga. Ella siente en su corazón, siente en su espíritu traer un perfume de nardo puro. Pero los discípulos, como pensaban de una manera humana, pensaban no conforme al plan y al propósito del Dios Todopoderoso, comienzan a murmurar, comienzan a cuestionar la acción de aquella mujer, comienzan a decirle a la mujer que por qué no lo vendió a los pobres si hay necesidad. Y el Señor les enseña que ellos tienen que cambiar esa manera de pensar. ¿Por qué, pastor? Porque si cambia nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. ¿Ahí entendió eso? Entonces, dígale que está a su lado: hay que combatir la pobreza mental. ¿Qué es la pobreza mental? Es una actitud, valga la redundancia, es una manera de pensar. Es cómo nosotros pensamos, y se lo voy a repetir, es lo que impide el crecimiento de la iglesia. Y cuando le hablo de la iglesia, no le hablo de las cuatro paredes. La iglesia está compuesta de personas. Y entonces, ¿por qué la iglesia no crece? Porque todavía tenemos mentalidad de pobre. Todavía pensamos y nos conformamos por la mentalidad que tenemos. Entonces no hay crecimiento. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere usarnos. Pero la iglesia tiene una mentalidad todavía limitada, cerrada, que no acepta lo que el Dios de los cielos quiere hacer. Es la mentalidad de muchas personas. Señores, no es el diablo. Señores, no son los demonios. Es la mentalidad de muchos cristianos. Por eso muchos cristianos no avanzan. Y la gente dice que el pastor está en pecado, es que el pastor está haciendo lo malo. Entonces la gente no crece, pero la gente no reconoce que es la mentalidad que tiene. Y como tiene una mentalidad pobre, todavía no puede ver la gloria del Dios Todopoderoso. Ay, papá, como que se fueron. Vamos, toque a alguien y dígale: no es el diablo que no te deja crecer. Es la mentalidad que tienes. Es la mentalidad de muchos cristianos, de muchas personas. Por eso no avanzan, por eso no se levantan. ¿Por qué? Ay, pastor, hermanos, si la gente que más ayuna en la iglesia evangélica, la gente ayuna, hay gente que ayuna que da miedo, y gloria a Dios por eso. No digo que está mal, pero si ayuna tanto, ¿por qué no crece? ¿Por qué no avanza? Porque no se trata de que no ayuno, no oro. No es que la iglesia, no es que la ciudad, no es que tengo que irme a congregar a otra nación. No, no, señores, no importa dónde usted se vaya, mientras no cambie su manera de pensar, todos
seguirá igual. ¿Está conmigo alguien? No es el diablo. Dile que está a tu lado, no es el diablo. Es la mentalidad que tienes. Es la manera de pensar. Somos cristianos lavados por la sangre de Cristo. Y la gente cree que cuando viene a Cristo, lo primero que tiene que cambiar es los aretes. Lo primero que tiene que cambiar es la blusa. No, señores. Lo primero que hay que cambiar, según dice la Sagrada Escritura, es nuestra mentalidad, es nuestra manera de pensar. Cristo vino a renovar nuestro pensamiento, nuestra mentalidad humana, carnal. Y nos vino a traer una mentalidad espiritual. Alguien dice gloria a Dios a eso. Vamos, vuélvalo a tocar para que se despierte y que les cambie esa mentalidad. En una ocasión nos llevaron a bendecir. Escuche esto. En una ocasión nos llevó un hombre, nos puso a bendecir a unos pastores, y en los cuales estaba yo presente. Y nos llevó a Polo. Usted sabe que la Polo, la marca Polo aquí es muy cara. Una camisa Polo por lo general está 200, 240, más o menos por ahí. En dólares estoy hablando. Entonces cuando llegamos, aquel hombre sintió bendecirnos porque tenía mucho dinero. Y dice, cuando llegamos nos llevó a Polo, dice, cojan lo que les guste. De repente un predicador se acerca a la vitrina y ve la marca y lo primero que vio el precio y dijo 220. ¡Wow! Dice, con 220 como 3 meses, dijo. Pero yo le dije, pero si no la estás comprando tú, te la están obsequiando. Pero la mentalidad nuestra es la que no nos deja aceptar lo que Dios quiere hacer. ¿Alguien entendió eso? Dice amén. La mentalidad nuestra es la que no nos deja aceptar lo que Dios quiere darnos. Sálvame, Jesús. La mentalidad nuestra es la que pide que nosotros aceptemos el plan y la voluntad del que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando tenemos una mentalidad pobre, entonces pensamos de esa manera. Toque a 2 personas y pregúntele, ¿sabes que Dios quiere usarte? Pregúntele, ¿sabes que Dios quiere usarte? ¿Qué le va a decir? A mí me va a usar Dios. ¿Por qué? Porque la mentalidad que tenemos es una mentalidad tan pobre que no entendemos lo que Dios está haciendo. Jesús lo están ungiendo para la sepultura. La mujer trae un perfume, está honrando a Dios, está honrando al Señor, está dándole al Señor lo más valioso, lo más caro que a lo mejor tenía en su casa. Pero la gente comienza a murmurar. ¿Por qué, pastor? Porque la mentalidad que mucha gente tiene no puede comprender lo que Dios hace, cómo es la misericordia, cómo es el amor y cómo es la gracia del que hizo los cielos y la tierra. Que cuando Dios quiere bendecir a alguien, Dios lo bendice por encima de cualquier pensamiento, de cualquier murmuración, de cualquier crítica. Aleluya. Entonces quiero hablar de la pobreza mental. Y quiero hablarles 6 cosas o 5 cosas. ¿Cuáles son las características de un pobre mental? Si usted va a un lugar y usted se da cuenta, dice, esta persona tiene necesidad. ¿Por qué? Por lo que ve. Alguien dice amén a eso. Y usted se da cuenta que la persona padece necesidad, padece escasez. Porque a veces hay gente que usted ve en la calle, que usted dice, usted no ve mendigos internados, encorbatados, pidiendo caridad en la calle, diciéndome, deme una limosnita. No, usted ve gente necesitada en las calles pidiendo caridad. ¿Por qué? Porque eso demuestra la condición, la necesidad y las características. Le dicen a usted que esa persona está atravesando momentos difíciles, momentos de necesidad. En el ámbito espiritual también encontramos características. Escúcheme por favor, cuando la persona es pobre mentalmente, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que me llamó la atención. ¿Por qué me llamó la atención esto? Se lo voy a explicar. Primero quiero que entienda que el pobre mental, lo que no vale, lo quiere ver como que si valiera. ¿Por qué le digo esto? En una ocasión, hace años atrás, le estoy hablando hace unos 7, 8 años atrás,
Veníamos con un grupo de hermanos pasando por la 29. Usted sabe que en la 29 hay un basurero. Y de repente alguien tiró algo a ese basurero. Y veníamos como con 4 o 5 hermanos, no me acuerdo. 3 hermanas y 2 hermanos conversando. Y de repente esa hermana, una hermana cristiana, vio por el basurero, se acercó al basurero, movió lo que habían tirado y dijo: esto sí vale. Y la gente, la hermana le dice: pero eso lo botaron es porque no vale. No, esto sí vale. Esto vale para esto y para esto. ¿Por qué? Porque el pobre mental, lo que no vale, lo quiere ver como que sí valiera. Ay, papá, se fueron ahora sí. ¿Está alguien conmigo acá? Entonces hay cosas que no valen. Pero la mentalidad pobre, ¿qué dice? Sí vale. Si usted va a las Sagradas Escrituras, me impactó mucho una historia. Jesús está predicando, Mateo capítulo 7, no me mire medio raro, que le voy a enseñar con la Biblia, con la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 17, mientras Jesús enseña la palabra, dice la palabra de Dios que Jesús comenzó a decirle a los discípulos: así que todo buen árbol da buen fruto. ¿De qué está hablando? De los árboles que dan buen fruto. De repente Jesús predicando y de repente la multitud escuchando la palabra, Jesús ve un árbol y dice: si ven este árbol, todo árbol que da buen fruto es bueno, pero el árbol que da malos frutos es malo. Pero en el verso 18 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos malos. Entonces en Mateo capítulo 7, versículo 19 dice Jesús: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En otras palabras dice el Señor: todo árbol que no vale. Porque Jesús podía haber dicho: si el árbol no da fruto, a ver, señores, si el árbol no da fruto, hay que orar por el árbol para que el árbol comience a dar fruto. Jesús nos dice que hay que orar por el árbol. Jesús hubiera dicho: señores, si el árbol no da fruto, hay que trabajar alrededor de la tierra, hay que remover la tierra, hay que abonar la tierra, hay que hacer algo para que el árbol que no da fruto, hay que trabajarlo para que dé fruto. No. Jesús es radical. Jesús dice: lo que no vale se lo corta y se lo echa al fuego. Vamos, toca a 2 personas y dile: todo lo que no vale hay que botarlo. ¿Por qué no dijo: sabe qué? Si no da fruto, sáquenlo despacito, que no se dañe, y lo siembran en otro lado? Podía haber dicho eso. ¿No ve las palmeras cómo las sacan de un lugar y las plantan en las carreteras? Hacen una zanja, ponen palos, le echan agua y dejan que las raíces se asienten bien y después solito comienzan a crecer más. Pero Jesús es radical, porque la mentalidad de Cristo no es una mentalidad pobre. Por eso que cuando usted como cristiano, ¿se ha visto usted cuando los cristianos o en las empresas, cuando alguien no produce, qué hace la gente en las empresas cuando alguien no produce? Dicen: hermano, vamos a despedirlo, vamos a hacer reducción de personal. Las empresas entendieron que para progresar necesitan personas que produzcan. Gente que no produce en un lugar, gente que no produce en una empresa, gente que no produce en un trabajo. El jefe lamentablemente dice: así sea tu cuñado, así sea tu tío, así sea primo hermano del pastor, si no rinde hay que votarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que entender que debemos cambiar esa mentalidad, que lo que no vale, no vale, y lo que no sirve, no sirve, y lo que vale, vale, y lo que es útil delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está calle conmigo? Por eso Jesús predicando de repente le da hambre y dice: mira la higuera, vamos a comer de ella. Cuando llega a la higuera, mete la mano y ¿qué había en la higuera? Nada, no, pura hoja. Jesús se voltea y le dice: nunca más nadie coma de ti. Jesús maldice a la higuera y todo el mundo dice: se volvió loco el Señor. ¿Cómo va a maldecir la higuera? Al siguiente día que aparece, ve la higuera seca, porque la higuera le había maldecido y se secó. ¿Por qué? Porque no valía. Usted tiene que entender algo: lo que no vale, no vale. Lo que no sirve, no sirve. Hay pastores que si yo le doy una pintadita, cualquier parecido es casualidad.
Pastor, si yo le doy una laqueadita y si yo... No, que no vale, no vale. La iglesia tiene que entender esto. Segundo, quiero que entienda que el pobre, cuando hablo de la mentalidad de pobre, hablo de mentalidad para que nadie me malinterprete. El pobre solo piensa en recibir y nunca piensa en dar. Esa es la mentalidad del pobre. El pobre quiere que solo le estén dando. Por eso encontramos dentro de las iglesias, dentro del pueblo, gente que solamente quiere que Dios lo esté bendiciendo, que Dios le esté dando. Y cuando Dios no le bendice y cuando Dios no le da, muchos se resienten, se alejan, se apartan de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad pobre todavía. Proverbios 11:24. Mire lo que dice Proverbios 11:24 respecto a lo que le estoy diciendo. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. ¿Por qué? Porque el pobre, ¿qué quiere el pobre? Que le den. Que le den. Pero él nunca quiere, ¿qué cosa? Darle a nadie. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad de él. Pero lamentablemente, aunque le den y le den y le den, ¿sabes qué es lo más triste? Que sigue siendo pobre. Sigue en la misma situación. A pesar que le dé todo el mundo, a pesar que Dios le dé. ¿Por qué? Porque no ha cambiado la mentalidad. Porque sigue pensando de la misma manera. Entonces sigue siendo pobre. ¿Por qué? Porque no entendió que el principio de la palabra no solo es recibir. La Biblia dice: mayor es el que da que el que recibe. Y mejor es dar que recibir delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando cambiamos nuestra mentalidad y sacamos esa mentalidad de pobreza, entonces entendemos los principios bíblicos, que mejor no es que te den, mejor es dar. Hay gente en la Biblia que a pesar que no tenía, como la viuda, que aquella viuda dio todo su sustento de su pobreza, de lo que tenía, porque era pobre físicamente, pero mentalmente no era pobre. Tenía otra mentalidad diferente a la que muchos cristianos tienen. Solo piensan en recibir y nunca piensan en qué, en generar ni producir nada. Por eso encontramos gente en la iglesia, se lo repito, que solo queremos que Dios nos dé, que Dios nos sane, que Dios nos use, que Dios nos bendiga. Y si usted les pregunta y le dice: ¿y tú qué le das a Dios? ¿Qué le das? Nada. Pobre. No te hace rico lo que posees. Te hace rico tu manera de pensar. ¿Sabe cuál es una de las terceras características que me quedé sorprendido? Que el pobre nunca disfruta de lo que posee. Wow. Se fue a la iglesia. Y esta historia me impactó mucho. Escuche esto. Porque esta historia la narra un profeta llamado Samuel. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre, diga conmigo pobre, pero dígalo fuerte, pobre. Escuche lo que dice del pobre. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Yo le pregunté al Señor, le digo: Señor, ¿cómo puede alguien dormir con una oveja? Dormían como una oveja. La querían como una hija.
¿Qué quiere decir esto, pastor? Que aunque se estaban muriendo de hambre, nunca la iban a matar para disfrutar de la carne de aquella oveja. Nunca hicieron que se reproduzca. Nunca disfrutaron de ningún beneficio de la oveja, porque así es el pobre mental. Aunque tiene, pero aunque tiene, nunca disfruta lo que tiene. Se muere y no disfruta lo que tiene por la mentalidad que tenemos. La oveja no era para que la cuide como hija. La oveja era para que la reproduzca, para que sustente su casa, su hogar, su familia, para que ellos disfruten, sus hijos, de la bendición que producía tener ovejas. Pero lamentablemente el pobre disfruta, nunca disfruta de lo que posee, nunca disfruta de lo que tiene. ¿Por qué, pastor? Por la mentalidad que tiene. Y lamentablemente, ¿sabe qué sucedió? Vino otro y se la llevó y se la comió y disfrutó de la bendición de lo que el pobre tenía, y lamentablemente perdió la oveja. Y nunca, hermano, ni una costillita, ni un caldito de oveja, ni un sequito de oveja, nunca disfrutó de nada por la mentalidad. Y así hay muchos cristianos que no disfrutan de las bendiciones que el Dios Todopoderoso le ha dado, porque todavía la mentalidad que tiene son mentalidades pobres. Vamos, toque a alguien y él: ¿hasta cuándo piensas así? ¿Hasta cuándo? Acuérdese del rico. El rico derribó los graneros. Todo lo que había ganado lo guardó. Y Dios le pregunta: ¿y los que has guardado, para quién será? ¡Necio! Esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que ahorraste, guardaste, nunca disfrutaste de nada. Por eso te dije antes: no te hace rico lo que tienes. No te hace rico un carro, una casa, plata en el banco. Te hace rico esto, la mentalidad que tú tienes. Porque lamentablemente hay gente que tiene menos que usted y que yo, que son más felices que usted y yo delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y aún en esta tierra son más felices que muchas personas. Y no tienen. Y usted lo ve feliz, sentado a la mesa, disfrutando, comiéndose un buen caldo de qué sé yo, una buena chuleta, un buen seco, felices, contentos. Y el que tiene, no dice: no gaste, sigue guardando y guarda, y nunca disfruta de lo que tiene. ¿Por qué, pastor? Por la mentalidad pobre que tenemos, por la mentalidad de la que impide que disfrutemos, señores. Dios quiere bendecirnos, pero no entendemos cuál es la mentalidad, cuál es el plan, de Dios. Por la mentalidad todavía limitada. El pobre, señores, siempre, el pobre de mentalidad le estoy hablando. Gente de mentalidad pobre, gente que siempre quiere lo más barato, siempre pide rebaja, siempre pide lo más cómodo, nunca se da un lujo en su vida de disfrutar de algo. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad del pobre. Usted le dice al pobre de mentalidad, de pensamiento: mira, en el mall, yo no voy al mall, yo voy a la bahía, le piden usted algo de 100, lo saca a $12. A 12, y le dice: si que quiere que te ayude, le dice. En Dios no es así. Éxodo 30:14, búsqueme. Éxodo 30:14. Dios manda un decreto, Jehová. Dice el 14: todo. Reina Valera, por favor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá
del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. El Señor dice, todo aquel que es mayor de 20 años, cuando vaya a hacer expiación, va a traer medio ciclo de ofrenda. Y le dice Jehová, porque Jehová conoce los pensamientos y conoce el corazón. Porque el rico, como es rico, quería dar más. No, dice, el rico no de más. El rico tiene que dar lo que tiene que dar. Y el pobre, como tiene mentalidad de pobre, le iba a decir, Señor, dame una rebajita. No, así seas pobre, no te voy a hacer una rebajita. Tienes que dar lo mismo. ¿Por qué? Porque el que te bendice se llama Jehová Dios Todopoderoso. Y tú tienes que entender y cambiar esa mentalidad. Vamos, tóquelo para que se despierte y deja de pedir rebaja, hermano. El Señor le dice el 10%, Señor, pero el 8% por lo menos, Padre. El 4%. No. Cambia esa mentalidad. Proverbio 23, esto es fuerte. Ahí creo que se van a cambiar de iglesia algunos. Proverbio 23, 6. Te voy a leer traducción viviente. Dice Proverbio 23, 6. Los que tienen Biblia, traducción viviente, por favor, búsquenlo. No aceptes comer con los tacaños, ni desees. Proverbio 23. Acá dice Reina Valera, escuche. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Téngalo ahí. Acá dice traducción viviente, dice, no aceptes comer con los tacaños, ni desees sus manjares. Versículo 7 dice aquí, está siempre pensando cuánto cuesta, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, y te dirá, mas su corazón no está contigo. Versión traducción viviente dice, está siempre pensando cuánto cuesta. Mi amor, vamos a comer. ¿Y cuánto vale? Tanto, vamos a otro lado, le dice. ¿Qué pasó, mijo? No, dice que sentí un espíritu maligno, dice. No comas con los tacaños. Te va con su mujer a comer a un lugar, llévela a comer. No le duele el alma porque paga 40, 50, 60. Le duele el alma mucho. Ya la mujer está cansada de comer donde la madrina, tripita. El pobre de mentalidad solo piensa en qué, en que le hagan qué cosa, rebaja. Solo quiere rebaja, hermano. Y escúchelo hablar la palabra, y escúchelo predicar. Mi Dios es dueño del oro y la plata. Mi Dios es el que suple todas nuestras necesidades. Y va a comprar pidiendo rebaja que anda. Cambia esa mentalidad por el amor de Dios. Por último, 5 le dije. El pobre de mentalidad estoy hablando. Acepta todo lo que le dan. El hombre le dice que se va a morir. ¿Qué le pasa? Es que me va a morir, dice. ¿Quién dijo que te vas a morir? El doctor, dice. Todo acepta. Bartimeo, el ciego, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. No es que Bartimeo, señores o damas que me escuchan, no es que alguien venía y le decía a Bartimeo, mira, me compré un submarino y quedó este pedacito, toma, cómetelo. No, yo no quiero ese pedazo, cómprame un submarino entero. No, Bartimeo aceptaba todo lo que le daban, todas las migajas que le daban, todo lo que la gente no quería se lo daba a Bartimeo. ¿Por qué? Porque era pobre. Entonces Bartimeo, en la condición que se encontraba, aceptaba. Yo quiero que usted toque a alguien y dígale, no aceptes lo que el diablo te ofrece, no aceptes lo que el mundo te está dando, no aceptes lo que el médico diga. Tú tienes que aceptar la palabra del Dios Todopoderoso. Tú tienes que entender que tú tienes un Dios grande y un Dios poderoso. Porque el pobre de mentalidad acepta todo. Le explico lo siguiente. ¿Por qué acepta lo que le dan? Porque nunca quiere trabajar por lo que quiere o por lo que necesita.
Entonces, como el pobre de mentalidad nunca quiere trabajar por lo que quiere o por lo que necesita, acepta todo lo que le den. El cristiano cómodo acepta todo lo que el diablo le dice. ¿Por qué aceptamos todo? Por esto. Y lamentablemente escuchamos muchos cristianos diciendo que es la voluntad de Dios que se mueran con una enfermedad. Y muchos cristianos dicen esto: es la voluntad de Dios que pase esto, pase aquello. No, señores, usted no puede aceptar eso, porque eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Usted tiene que entender que usted no puede aceptar. Usted no puede aceptar los términos. El pueblo de Israel, cuando sale a pelear con los filisteos, se levanta un gigante y le dice: a ver, tráigame a un paladín, tráigame a un guerrero, y cuando peleemos, y si yo lo vence, ¿quién le ha dicho a usted que el diablo da las órdenes? El diablo no puede dar las órdenes. ¿Sabe qué hizo Saúl y todo el ejército de Israel? Aceptaron las condiciones que Goliat le puso en la batalla. Aceptaron el trato, aceptaron la opinión, aceptaron lo que el gigante le estaba ofreciendo en ese momento. Y ese es el problema del pobre mental, que el pobre mental acepta cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier adversidad. Todo lo que el diablo le dice, cualquier mentira, la aceptan en su vida, la hacen parte de su vida. Cuando usted tiene que entender que cuando usted cambia esa mentalidad, usted sabe que el plan y la voluntad de Dios es levantarte. El plan y la voluntad de Dios es bendecirte. El plan y la voluntad de Dios es hacer su voluntad en tu vida. Que Jesús dijo que en la cruz del Calvario se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y por sus llagas hemos sido sanos y curados en el nombre de Jesús de Nazaret. No aceptes lo que el diablo te dice. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar la mentalidad. Vamos, tóquelo para que no acepte lo que el diablo te ha dicho. Si no queremos vivir en la pobreza mental, es tiempo que comencemos a cambiar nuestros pensamientos. El pobre dice: no se puede, porque nos olvidamos lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. El apóstol Pablo le escribe a los corintios, y en una de sus cartas le dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos, ¿qué cosa? La mente de ¿quién? La mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, ¿cuántos tienen la mente de Cristo? Si tenemos la mente de Cristo, es tiempo de comenzar a cambiar nuestro pensamiento. Es tiempo de comenzar a pensar, damas y caballeros, como piensa Jesús de Nazaret. Lo primero que siempre me pregunto frente a una circunstancia, problema, adversidad, lo primero que me he preguntado toda la vida: ¿qué haría el Señor en medio de lo que yo estoy pasando? Eso es lo primero que me pregunto siempre. ¿Qué haría el Señor frente a esta circunstancia? ¿Qué haría el Señor? Porque no podemos vivir pensando como pensábamos antes. Pablo dice que tiene que haber una renovación en nuestra mentalidad, en nuestro entendimiento. Que nuestra mente tiene que ser transformada, renovada, cambiada en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, tiempo que la iglesia entienda que el cambio no es externo, que el que está en Cristo es nueva criatura. No habla de esto, damas y caballeros, habla de esto. Los religiosos creen que esto es el cambio. Los religiosos creen que la ropa es lo que te cambió. Pero seguimos pensando de una manera incrédula. Vivimos pensando que no podemos hacer esto, que no podemos lograr esto. Vivimos pensando, eso no es el cambio. El cambio radica en nuestra mente. El cambio comienza en nuestra mentalidad. El cambio comienza en nuestra manera de pensar. Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, si somos uno con Dios, si Cristo vive en nosotros, si tenemos los pensamientos de Dios, es tiempo que la iglesia comience a pensar diferente. Y al cambiar la mentalidad, automáticamente va a cambiar
cambiar nuestro entorno, va a cambiar nuestra actitud, va a cambiar nuestro hablar. Automáticamente las cosas van a comenzar a tomar otro rumbo, otro giro en nuestra vida. ¿Por qué, pastor? Porque estamos haciendo la diferencia, pensando no como piensa el montón, no como piensa todo el mundo. La iglesia tiene que pensar como pensó el Hijo del Dios Todopoderoso, que dio su vida, derramó su sangre en la cruz. De esa manera pensamos. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo salió más que vencedor en todo problema, en toda adversidad, en toda prueba. Siempre tuvo victoria. ¿Por qué, pastor? Porque pensaba de una manera diferente. Debemos de pensar diferente. Jesús dijo su palabra: escudriña las Escrituras, porque en ellas tenéis ¿qué cosa? Vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio acerca de quién, de mí, de Jesús. ¿Quieres saber cómo pensaba Jesús? ¿Se fueron? Lea la palabra. ¿Quieres saber qué hacía Jesús frente a las circunstancias? Lea la Biblia. ¿Qué hacía Jesús frente a los problemas? Cuando el diablo se le levantó y lo quiso hacer tentar y lo quiso hacer caer, ¿qué hizo el Señor? Padre, revélame qué hiciste. Ay, defesioso, lea la Biblia, que ahí está. Tanto drama que hacemos, todos lo queremos espiritualizar. Vaya, lea la Biblia, que ahí está lo que Jesús hizo. ¿Qué debemos hacer? Pensar y actuar como Él actuó, como Él pensó. La palabra nos va a enseñar a nosotros cómo piensa Dios. Entonces, vamos, toque a dos personas y dígales: tiempo que comiences a pensar diferente. Saca lo obsoleto, saca lo viejo, saca esa mentalidad negativa, pesimista, incrédula. Y es tiempo que te renueve de la presencia del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso. Es por medio de la palabra que Dios nos enseña de cómo debemos vivir y cómo debemos hablar nosotros como hijos de Dios frente a la gente, frente a las multitudes. Por eso que cuando la gente escuchaba a los discípulos, a Pedro específicamente, cuando Pedro hablaba, todos decían: wow, y este no andaba con el nazareno, con el pescador, con el hijo del carpintero. Míralo cómo habla diferente, su hablar es muy distinto. Sabemos que andaba con Jesús. ¿Por qué? Porque hablan no solo como Él, piensan igual que Él. ¿Cuál era el pensamiento de los discípulos cuando vino el Espíritu Santo? Alcanzar el mundo entero, para que el mundo entero se convirtiera y venga rendido a la presencia del Dios Todopoderoso. Y nosotros pensamos como debemos pensar, de que esta ciudad tenemos que conquistarla para Cristo cuando cambiemos nuestra mentalidad. Lo que Dios te va a dar, si tienes una mente pobre, vivirás toda la vida en una iglesia dando vuelta y diciendo gloria a Dios, aleluya, y se acabó el evangelio. Porque nunca entendimos lo grande y poderoso que es el Dios que usted y yo tenemos. Póngase de pie, por favor.